En este tema abordaremos las tipologías del terrorismo y los actores clave en Ecuador y América Latina. Utilizando la clasificación de Rappaport, exploraremos los de tipo político, religioso y separatista, además del ciberterrorismo, junto con los actores locales y transnacionales. Nuestro objetivo es identificar cómo estas tipologías y actores impactan la seguridad regional. En 2025, el narcoterrorismo predomina en la región, con un aumento del 476% en extorsiones en Ecuador. Como se puede observar, las relaciones existentes de este flagelo en la actualidad interconecta los tipos de terrorismo, a los actores y al impacto y prejuicios para la sociedad. Al comprender estas relaciones se podrá tener un concepto más objetivo de su trascendencia en la seguridad y la defensa actual. Terrorismo político. Este tipo de terrorismo busca cambiar el sistema político o social mediante la violencia. En Ecuador, grupos como Alfaro Vive, Carajo, en los años 70, fueron la manifestación más clara de este tipo de terrorismo, atacando instituciones para promover ideologías marxistas mediante el cometimiento de varios actos con numerosas víctimas. Actualmente, las disidencias de las FARC en la frontera norte de Ecuador continúan con la aplicación esta forma de terrorismo, aunque con menor intensidad. Este tipo de terrorismo ha sido históricamente predominante en Ecuador hasta hace poco. Sin embargo, en la actualidad, aunque la ideología persiste, las acciones han disminuido. En el gráfico se puede apreciar su definición, ejemplos y relevancia, destacando su impacto en la estabilidad política. Terrorismo religioso. Este tipo de terrorismo es motivado por creencias espirituales y religiosas. En la actualidad es marginal en Ecuador y América Latina, aunque grupos como los de Medio Oriente tienen relaciones con los carteles de la droga y del crimen organizado. Globalmente, grupos como ISIS representan esta tipología, pero en la región su presencia es limitada, según Vision of Humanity, 2025. Actualmente en Ecuador no se registran casos significativos, ya que la presencia del narcoterrorismo eclipsa otras formas. No obstante, la vigilancia es crucial, dado el potencial de radicalización en contextos de desigualdad. Terrorismo separatista. Este tipo de terrorismo busca fundamentalmente la independencia territorial de grupos étnicos o regiones de un Estado consolidado. Un ejemplo es el caso de ETA en España, que fue un grupo terrorista que durante muchos años trató de crear un Estado socialista en lo que el nacionalismo vasco considera los 7 territorios de Euskal Herria y su independencia de España y Francia. En Ecuador y América Latina, esta tipología está prácticamente ausente, ya que los conflictos se centran en el control económico más que en demandas territoriales. El foco regional que se centra en el narcoterrorismo relega el separatismo a un segundo plano. El ciberterrorismo, definido como ataques digitales a infraestructuras críticas, es una amenaza emergente. Según la Interpol, 2022, implica hackeos para desestabilizar sistemas gubernamentales o económicos. En Ecuador, se han identificado casos de no mucha connotación, pero existen y son permanentes, sobre todo a las instituciones relacionadas con la comunicación y gestión de la información, justicia, la seguridad y la defensa. Es necesario aclarar que a nivel local y regional, el riesgo referente a esta amenaza crece en la región. La preparación contra esta amenaza requiere inversión en ciberseguridad. A nivel global, la mafia albanesa juega un rol crucial como intermediaria en el tráfico de cocaína desde Ecuador hacia Europa. Sus alianzas con los choneros y los lobos han fortalecido las redes transnacionales, convirtiendo a Ecuador en un corredor logístico del narcotráfico y de otras actividades ilegales. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, 2024, estas conexiones globales incrementan la sofisticación del crimen organizado. En Ecuador, 22 grupos de delincuencia organizada, incluidos los choneros, los lobos, los tiguerones, águilas, entre otros, fueron clasificados como terroristas por el Decreto 111 en el año 2024. Estos grupos se dedican al narcotráfico, extorsión y violencia carcelaria, operando desde Guayas, Esmeraldas y Manabí.
En 2025, operativos debilitaron a los tiguerones, pero el control carcelario persiste con resultados positivos. Sin embargo, cuando se retiran las Fuerzas Armadas del control, se reincide en la violencia carcelaria, lo que causa muchas muertes en la población penitenciaria ocasionada por las bandas criminales. En América Latina, el narcoterrorismo domina, con actores como las disidencias de las FARC y cárteles mexicanos. Ecuador, como centro logístico, enfrenta un aumento del 476% en extorsiones. La presencia del ELN en la frontera norte agrava la situación. Este impacto regional implica que se acreciente la necesidad de cooperación transnacional. En conclusión, el terrorismo en Ecuador ha evolucionado desde un terrorismo ideológico, presente a mediados y finales del siglo pasado, hacia el terrorismo de Estado, narcoterrorismo, que se manifiesta en la actualidad mediante actores locales y transnacionales. Este tipo de terrorismo se presenta de manera permanente a través de la violencia manifestada en diferentes actividades ilícitas y atentados contra la población, miembros del Estado e instituciones públicas y privadas. Pero cabe destacar que manifestaciones como el ciberterrorismo y la presencia a nivel regional de grupos fundamentalistas islámicos relacionados con los carteles de la droga y los GDO van en aumento. Es por ello que es necesario monitorear todas estas manifestaciones mediante inversión en inteligencia y ciberseguridad. Además, es indispensable fortalecer alianzas con Estados Unidos, México y Colombia para combatir cárteles, y además capacitar a las Fuerzas Armadas en tipologías específicas para alcanzar obtener capacidades en defensa y seguridad que garanticen respuestas más precisas.